Buenos días, vamos a dar inicio a esta séptima sesión sobre inmigración e inserción social en este séptimo Simposio Internacional de Historia de la Masonería y los Movimientos Asociativos en Latinoamérica. Le damos la bienvenida a quienes nos acompañan aquí en el Salón del Consejo Superior de la Universidad Nacional de La Pampa y a quienes nos acompañan a través del canal de YouTube de nuestra institución. Mi nombre es Eric Morales Schmucker, soy docente e investigador de esta casa. Voy a asumir el rol de coordinador de esta séptima sesión y me va a acompañar en el rol de relator Marco Antonio García Robles. Les damos la bienvenida nuevamente e iniciamos con la primera exposición de Ismael Ahuache de la Universidad Nacional del Sur de Argentina, titulada Masonería e Inmigración, Italia en Bahía Blanca, las logias como un espacio de integración y proyección en el mundo profano. Ismael cuenta con 20 minutos para realizar su exposición. Cuando estemos en 15 minutos le avisaré que les queda 5 minutos, así que bienvenido. ¿Se escucha ahí? Sí, perfecto. Bueno, buenos días a todos. Gracias a los organizadores por la invitación y la cordialidad para recibirnos. Bueno, voy a dar curso al trabajo, así optimizamos tiempo. Ahí está. En la conformación de la Argentina moderna, en sus aspectos sociales, económicos, culturales, entre otros, los aportes de los italianos han sido numerosos y hondos. Dicha contribución ha quedado profundamente impresa, aunque con formas propias e intransferibles, en los rasgos esenciales del modo de ser y sentir locales. Junto al aporte de otros pueblos que contribuyeron también considerablemente a la formación de la nacionalidad argentina, late rico, pero en cierto modo olvidado, el legado italiano. Bahía Blanca, al igual que otras ciudades argentinas, vio acelerado su crecimiento y definido su perfil sociocultural a raíz de los aportes realizados por inmigrantes. Al respecto, afirma María Caviglia que la colectividad extranjera con neto predominio demográfico, como en el resto del país, fue la italiana. En el presente trabajo me propongo demostrar la participación de los inmigrantes italianos en el desarrollo y expansión de la masonería en este puerto del sudoeste bonaerense. Fundación de la Fortaleza Protectora Argentina. Bahía Blanca es un centro poblado de origen relativamente moderno, ya que fue fundado en 1828. Desde 1810 hubo varios intentos de disímil fortuna para quebrar la frontera y empujarla hacia los confines más alejados de Buenos Aires. La lenta pero progresiva erección de fuertes y fortines iba acelerando hitos en los avances hacia la conquista del desierto. La fundación de Bahía Blanca fue parte de esa política, surgiendo como la fortaleza protectora argentina. Puerto como factor de desarrollo. Argentina hasta 1877 no contaba con un puerto que realmente mereciera esa denominación. A partir de ese año se fueron concretando las obras que vinieron a conformar el sistema portuario nacional. A Bahía Blanca le llegaría el turno en 1885 con la inauguración de las instalaciones portuarias necesarias para el embarque y desembarque de bienes y personas. Inmigración italiana. El primer aumento importante de la población estable se produjo en febrero de 1856 con la llegada a Bahía Blanca de los primeros inmigrantes italianos de la Legión Agrícola Militar, enviada por Mitre bajo las órdenes del coronel Silvino Olivieri y formada con elementos de la Legión Italiana que respondían al Estado de Buenos Aires. El intento de colonizar fracasó debido al asesinato prematuro del comandante Olivieri. En 1857, los militares se reagruparon bajo la dirección del coronel Antonio Susini y poco después, ya simplemente con el nombre de Legión Militar Italiana, partieron a combatir en la Guerra del Paraguay. El resto de los legionarios, más agricultores que militares, se radicó en Bahía Blanca, incorporándose a la vida económica y social del poblado y transformándose en uno de sus núcleos más significativos.
Dos hitos importantes que gravitaron en el crecimiento demográfico fueron la llegada del ferrocarril en 1884 y la construcción del muelle portuario en 1885, concesionados a capitales británicos. Estos dieron a Bahía Blanca un impulso tal que el proceso iniciado con ellos se denominó Segunda Fundación de la Ciudad. Las obras atrajeron a Bahía Blanca un importante número de obreros que cambió la fisonomía local en un lapso breve de tiempo. Esa masa de trabajadores, formada en su mayoría de inmigrantes italianos y españoles, contribuyó a la rápida formación de un mercado interno. Arqueología de las logias y la inserción de los italianos en esta. Bueno, lo que presento acá es un cuadro de la conformación de la primera logia masónica en Bahía Blanca de 1884. En Bahía Blanca la actividad masónica comenzó a desarrollarse casi en simultáneo con la llegada del ferrocarril y la construcción del muelle portuario. El primer tren llegó a la ciudad el 22 de abril de 1884 y la primera logia Estrella Polar se fundó el 20 de noviembre de 1884. El 26 de septiembre de 1885 se inauguró el muelle del puerto comercial. También en este periodo de tiempo se gestaron las actividades mutualistas italianas. En 1882 se fundó la Sociedad Italiana de Mutuo Socorro, que contaba con 600 socios. En 1886 llega la Sociedad 20 de septiembre, integrada por 589 miembros, y sin fecha ni dato comenzó a funcionar en la zona portuaria la Sociedad Italiana denominada Unión Operaia. El análisis del libro de altas y bajas de Estrella Polar, cuyo registro data de 1884 a 1919, nos permitió elaborar el presente cuadro. Este es el cuadro de la nómina de fundadores de la logia. La logia se conformó con un total de 22 masones, de los cuales 8 eran italianos, incluido el primer venerable maestro. 9 responden a otras nacionalidades, 4 sin dato y un solo argentino. A partir del siglo XX se incrementó el número de talleres masónicos en Bahía Blanca, llegando a constituir en la primera década un verdadero archipiélago de logias. Este fenómeno constituye una problemática compleja en su abordaje. Pudimos establecer que entre 1884 y 1933 levantaron columnas entre Punta Alta, Bahía Blanca e Ingenio Guay 14 logias. Colectividad italiana, problemas y manifestaciones. El embate liberal de la generación del 80 penetró profundamente en el entramado social de Bahía Blanca de la época. La ciudad se convirtió en el escenario de conflictos entre la Iglesia Católica y un heterogéneo conjunto de fuerzas oponentes, liberales anticlericales, protestantes, masones, italianos garibaldinos y ateos. Hasta 1890, la expresión anticlerical del periodismo estuvieron vinculada con los sucesos nacionales y no con acontecimientos bahienses. En este año se produjeron 2 hechos simultáneos que explican el subsiguiente conflicto: la inauguración del templo masónico de la Logia Estrella Polar el 2 de marzo y la llegada de los salesianos, quienes el 19 del mismo mes tomaron posesión de la parroquia Nuestra Señora de la Merced. En septiembre de ese mismo año, Roberto Pairó, desde la tribuna, tomó partido por sus hermanos masones y en esa oportunidad comentó, cito: un grupo de ciudadanos respetables no se había quitado el sombrero cuando pasó la procesión realizada en honor a la Virgen de la Merced. Como el hecho mereció ásperas críticas por parte de los sacerdotes salesianos, el periódico juzgó que era una monstruosidad que las autoridades tolerasen la procesión por las calles públicas de una secta. Fin de cita. El arribo de los salesianos a la zona le permitió acceder a un amplio radio de acción que incluía no solo la posibilidad de misionar entre los indígenas de la región, sino también la de organizar colegios en 3 centros urbanos del lejano sur: Patagones, Viedma y Bahía Blanca. En esta última fue el padre Miguel Borghino quien llegó a dirigir la instalación de la congregación en un ambiente poco propicio. Al respecto, la autora Miguel Cernada afirma,
Si bien la bibliografía tradicional sostiene que los salesianos vinieron a la Argentina atraídos por la idea de evangelizar a los indígenas, a la luz de nuevas fuentes, esta hipótesis debe ser revisada. Al respecto, considera que la instalación de colegios salesianos en los centros urbanos, admirablemente organizados, respondió a una bien pensada estrategia para servir de muro de contención al avance de la masonería, que se había adueñado para la fecha de buena parte de la educación. Por ende, el objetivo prioritario de la labor educativa salesiana la constituían los hijos de los inmigrantes italianos nacidos en tierra local. Fin de cita. Pocos meses después de la llegada de los salesianos, arreciaba la campaña de la prensa anticlerical, tanto nacional como de las colectividades, especialmente de los italianos garibaldinos apodados tragacuras. Sobre todo cuando a partir de 1891 el jefe salesiano fundó el primer círculo de obreros católicos de la Argentina. El periódico A Frustra encabezará su primera página con el título en italiano de Santo Negocio, sosteniendo que, cito, como nosotros, míseros mortales, somos todos verdaderamente católicos, apostólicos y muchos no romanos, para la salvación de las almas depravadas y para ayuda de la moralidad religiosa, a fin de que el público se dé una idea de los sanos principios puestos en boga por los aprovechadores del negocio llamado vulgarmente Iglesia, publicaremos eternamente el siguiente artículo 5 del Círculo Católico de Obreros que vegeta en Bahía Blanca. Artículo 5. Si por cualquier causa se disolviese la sociedad, el cura párroco podrá disponer de sus bienes en el modo que considere mejor para la gloria de Dios y la salvación de las almas. ¿Podemos? Bien, este cuadro, sí. Dada la elevada presencia de los festejos del 20 de septiembre, acá una breve pausa, hoy es 20 de septiembre, dadas esas casualidades, en Bahía Blanca, el festejo tuvo muchas connotaciones. Esto es lo que se festeja, lo recuerdo por ahí, el 20 de septiembre de 1870 tuvo lugar la conquista de Roma por parte del ejército italiano, la disolución de los estados pontificios y al final del poder político de la Iglesia, fecha emblemática para el anticlericalismo liberal y de humillación para el papado. La misma se convirtió en una ocasión siempre propicia para agresiones y desmanes. Las crónicas del Colegio Don Bosco registraban los eventos cocinados que, cito, este año, el 20 de septiembre, los septembristas empezaron a pasar frente a la iglesia donde se celebraban a la novena de la patrona y hacían tocar la banda el himno a Garibaldi y otras cosas hostiles a la iglesia. En 1893 registraba que, cito, la noche del 20 de septiembre los garibaldinos estorbaron mucho, pasaron frente a la iglesia con un himno a Garibaldi y gritaban, muera el Papa, muera el padre Borghino, abajo los curas. Las luchas entre liberales y católicos, con epicentro en la colectividad italiana bahiense, se mantuvo tanto en la prensa como en el hecho de la vida cotidiana. Durante toda la década del 90 y primeros años del siglo XX, en ocasiones del asesinato del rey Humberto I, el diario local El Heraldo, en su edición del 6 de agosto de 1900, expresaba, cito, en Bahía Blanca se moviliza la colectividad italiana y el vecindario local se congregaron cerca de 3.000 personas. En el acto en la plaza habló entre otros el señor De Becci en nombre de la masonería argentina para recordar que esa institución había recibido un rudo golpe con la muerte del rey Humberto, que también formaba parte de la gran familia. Hizo pública y formal protesta de la especie calumniosa lanzada esa mañana contra la masonería desde el púlpito del Templo Católico de Bahía Blanca por un sacerdote salesiano que dijo en su sermón que el crimen de Monza era obra de los masones. Semejante clima haría eclosión en las fiestas patronales de 1901, cuando ante la ordenanza municipal que prohibía desde 1897 las procesiones en la vía pública, las huestes salesianas decidieron desafiarla y organizar la primera procesión solemne de Nuestra Señora de la Merced desde aquella prohibición.
A los 10 minutos del salido del templo, la procesión fue atacada por un grupo de manifestantes, generando la reacción de los fieles. Hubo pedradas, puñaladas, tiros de ambos bandos, con el saldo de heridos, contusos y disparada general. Paulatinamente la intensidad y agresividad de las manifestaciones se fueron atenuando, mientras en Italia, para la segunda década del siglo XX, se continuaban realizando manifestaciones callejeras en contra de la Iglesia. En Bahía Blanca estas dejaron paso a formas no violentas de conmemoración del 20 de septiembre. Los eventos conmemorativos derivaron en actividades organizadas por asociaciones italianas, logias masónicas. Bueno, los que vemos acá es un afiche que circuló por las calles, una invitación organizada por la logia Bartolomé Mitre y convocando en un trabajo conjunto con otras más, Nadir, con Estrella Polar, a un evento, a una tenida especial en conmemoración del 20 de septiembre. ¿Podemos seguir con la otra, por favor? Bueno, esta es una actividad conmemorativa relacionada también al 20 de septiembre, pero organizada por una asociación italiana no masónica. Es de 1929. Este documento, presente en la correspondencia recibida por la logia Nadir, nos da cuenta, en primer lugar, de los vínculos existentes entre un espacio masónico y uno no masónico, con elementos de la colectividad italiana como denominador común. También nos permite advertir que la celebración conmemorativa del 20 de septiembre se mantenía vigente ya entrado el siglo XX. A su vez, Nadir, la logia que pertenecía al Gran Oriente Italiano y estaba integrada casi en un 100% por ciudadanos de esta nacionalidad, organizaba otra celebración. Y bueno, entre la correspondencia de la logia Estrella Polar encontramos una invitación que cito a continuación. Cumplo con el grato deber de invitar a usted y por su intermedio a todos los hermanos de su logia a la solemne conmemoración masónica de la gloriosa fecha del 20 de septiembre, que por resolución de la logia Nadir tendrá lugar el 21 del corriente a las 21 horas en el templo masónico de la calle Saavedra 154. En la confianza que numerosos hermanos de sus logias contribuirán con su presencia a dar mayor realce a la rememoración de la caída del poder temporal de los papas, me es grato saludar a usted con un abrazo fraternal. Por su parte, el diario La Nueva Provincia, fundado y dirigido por el masón Enrique Julio, dedicó una edición completa alusiva al 20 de septiembre, donde además hace un repaso histórico de la fecha en sí y otorga una nota bastante interesante, especialmente a la logia Nadir. Durante los festejos del Centenario Bahiense de 1928, algunas colectividades extranjeras donaron a la ciudad como forma de expresar su homenaje y al mismo tiempo de manifestar su peso social y político un monumento. Los sectores liberales de la colectividad italiana consiguieron imponerse al sector fascista representado por el cónsul local y donaron el monumento a Garibaldi. ¿Podemos pasar la...? Actor clave de la reunificación italiana, gran maestre, masón y figura emblemática del anticlericalismo, la obra fue encargada a Giuseppe Bascovian. La creación de la obra se logra tras arduos conflictos suscitados entre los sectores fascistas, con el cónsul a la cabeza, y los sectores liberales, con epicentro en las logias masónicas. Bueno, vamos a adelantar esta parte. ¿Podemos pasar a la placa siguiente? Esta es una placa que está al pie del monumento a Garibaldi, que está actualmente, si uno circula por Bahía Blanca la puede ver, y bueno, es como el único registro concretamente masónico y claramente identificable que se puede visualizar en Bahía Blanca en este momento. La vastedad y complejidad del tema planteado excede los límites del presente trabajo.
Me queda mucho camino por recorrer, pero hasta acá pude establecer fehacientemente el rol de los sectores liberales italianos en la dinámica masónica bahiense. Como quedó indicado, operaron varias logias masónicas en Bahía Blanca, las primeras décadas del siglo XX, y casi todas participaron inmigrantes italianos. Sin duda, que la que mejor representa la temática planteada es la logia Nadir, dependiente del Gran Oriente Italiano, constituida mayoritariamente por ciudadanos de este país. Durante su levantamiento de columna en 1911, desarrolló un sinnúmero de actividades, tanto internamente como hacia el mundo profano. Luego de la efervescencia centenaria bahiense, se advierte una contracción de la masonería local. Nadir no quedó ajena al fenómeno, se observa una disminución en la membresía, el flujo de correspondencia con otras logias decae, al igual que el número de iniciaciones de nuevos miembros. La documentación disponible indica que trabajó regularmente hasta 1933. A partir de esta fecha solo encontramos un registro de pago mensual por el alquiler del templo en la logia Estrella Polar número 78 hasta 1938. Luego desaparece todo vestigio de actividad. Aducimos que el clima político adverso fue una posible causal de la desaparición de Nadir. Pero además, ya en la década de 1930, estaban los hijos de los italianos, los cuales, por cuestiones generacional, quizás no tenían los mismos intereses ideológicos que sus padres. Por otra parte, estos hijos de italianos ya se consideraban argentinos, con lo cual la identidad nacional europea se va diluyendo. No debería extrañar que muchos de estos italianos fuesen no solo al Colegio Nacional, sino también al Don Bosco y María Auxiliadora, porque tenían mucho prestigio y nivel. Ya para mediados del siglo XX se perfilaban como los colegios de las clases acomodadas bahienses. O sea, la masonería italiana sufrió un recambio generacional, pero también las consecuencias de crisis masónicas nacionales, sumado al avance de los nacionalismos católicos de los años 20 y 30. La placa conmemorativa colocada por la logia Nadir al pie del monumento a Garibaldi sin duda representa una verdadera manifestación de poder del sector masónico liberal italiano frente al fascismo, y además es la única inscripción abiertamente masónica en toda Bahía Blanca. El siguiente, por favor. Bueno, hasta acá. Muchas gracias. Creo que lo cumplimos. Gracias, muchas gracias Ismael, por respetar también el tiempo. Invitamos aquí a la mesa al siguiente expositor, a Ricardo Martínez Esquivel, para que nos comparta su exposición. Ricardo, de la Universidad de Costa Rica, nos va a compartir la ponencia titulada Entre chinos y afrodescendientes criollos del Caribe, etnicidad, sociedades iniciáticas y masonería en Puerto Limón, Costa Rica, 1900-1948. Ricardo, adelante. Muchas gracias, buenos días. Ahora se me escucha. Muchas gracias, buenos días a todas y a todos. Mientras preparan la presentación que hemos traído, les cuento un poco lo que es el Caribe de Costa Rica. Lo que es la zona o la región Caribe de Centroamérica, de hecho, es una región en la cual no hay una colonización de parte de los españoles, porque es una región muy húmeda y a los españoles no les gustaba, muy húmeda, muy selvática. Eso permitió que muchos grupos indígenas escaparan de la colonia y se instalaran allí, que esclavos que escapaban de la colonia también se refugiaran allí. Entonces empezamos a ver un tipo de dinámica multicultural interesante, y de eso se aprovecharon los piratas ingleses que andaban robando barcos españoles para tener relaciones con ellos y poner bases de abastecimiento. Entonces el Caribe centroamericano es un mundo en mayor relación con la dinámica de las islas, y esto hasta mediados del siglo XX, que con la misma colonia española que tenemos desde México hasta Colombia, atravesando toda Centroamérica. De hecho, una particularidad interesante es que los ingleses validan el reino de la Mosquitia en Bluefields, Nicaragua, un espacio de zambos y todo tipo de mezcla que salía según la lógica racial de la colonia entre negros, indígenas, hijo de negro indígena, etc.
Este reino de la mosquitia es bastante interesante porque en una fecha tan temprano como mediados del siglo XVIII se organizan las dos primeras logias masónicas. Esa situación de región marginada se va a mantener luego de las independencias, por la misma situación. Es una región muy selvática, están los grupos indígenas, y en el caso de Costa Rica no interesa al Estado mezclarse, porque como podrán notar los costarricenses somos la Suiza centroamericana, blancos, rubios, blancos perfectos. La lógica de la absurda identidad nacional en el país empieza a montar de esa manera. Costa Rica somos blancos, europeos, puros, etcétera, un discurso muy similar al que encontramos en Latinoamérica. Se sigue marginando ese Caribe. Costa Rica logra insertarse en la dinámica de mercados que gira alrededor del Imperio Británico en el siglo XIX por medio del café, como bien se sabe, pero el café lo están sacando por el Pacífico y están dando toda la vuelta por Chile, cosa que no funciona. Llega una compañía de estadounidenses capitales británicos y dicen, a ver, esto es una tontera, ustedes lo que necesitan es un puerto en el Caribe. Se firma un contrato con estas empresas de penetración y colonización del Caribe para crear primero una línea de ferrocarril que llegue hasta el puerto y luego para establecer un puerto que lleve, o que traiga, o que lleve, mejor dicho, el café directo a Europa. En ese contexto, las empresas dicen, bueno, tenemos que aprovechar todo este espacio selvático haciendo algo. Y se empieza con el cultivo del banano, que se va a convertir en el segundo producto de exportación más importante de Costa Rica, de hecho de todo el Caribe, porque luego se establecerá la famosa United Fruit Company, Mamita Yunay, de manera cultural se le llamaba en Costa Rica. Entonces, pero vamos a cultivar banano, necesitamos traer trabajadores para eso. Entonces las leyes de Costa Rica dicen, bueno, por favor, que vengan trabajadores que se parezcan física, racialmente a nosotros, alemanes, ingleses, eslovacos, noruegos, que obviamente no quieren llegar. Los que empiezan a llegar más parecidos, entre muchas comillas, son los italianos, pero los italianos no aguantan el clima y se empiezan a enfermar, se empiezan a morir, entonces esto no funciona. ¿Qué hacemos? Se hacen unos contratos, por cierto, son contratos que hacen masones de Costa Rica, unos contratos con exclavistas que se quedaron sin trabajo debido a la abolición de la esclavitud y ahora negocian culís y chinos. Los tratan igual como esclavos, pero son chinos. Y empiezan a traer chinos para que trabajen en el ferrocarril y las plantaciones. Esos chinos funcionan, porque el chino es trabajador, pero hay un problema con los chinos. No sabemos de dónde lo sacan y ya en 1870 están haciendo huelgas. Que derecho para trabajar 8 horas. ¿Ustedes se imaginan en 1870 qué les pasa? Frente a un país de superioridad racial, estos chinos reclamando eso, entonces al Estado no le funciona. Entonces, ¿qué se empiezan a traer? Los chinos no les funciona, se despiden los chinos que estaban en huelga, pero los chinos se quedan ahí. ¿Quién se los va a llevar? Además, es un espacio que se constituye con una dinámica de enclave, al Estado no le interesa, repito. Entonces, lo que se empiezan a traer son criollos del Caribe. Es decir, descendientes de esclavos negros que se han deconstruido culturalmente en las diferentes islas del Caribe, dependiendo de quién era su amo, ¿verdad? Si era corona inglesa, si era corona francesa, etc. Estos criollos del Caribe empiezan a llegar, también empiezan a traer africanos, y el enclave se convierte en una locura y diversidad, porque si bien para los ojos del supremacismo blanco todo se ve igual, no todo era igual. Diferentes lenguas, si bien una gran mayoría de ellos cristianos, diferentes tipos de cristianismo, etc. En ese contexto el Estado dice, no, esto está terrible, no podemos hacer esto. Hace una nueva ley donde dice, bueno, como no quieren venir los europeos que se parecen a nosotros, vamos a permitir que traigan negros y chinos. Cuando se dan cuenta que están llegando mucho, el Estado dice, bueno, negros pero por ciertos periodos, y chinos no, porque esos sí nos van a echar a perder nuestra raza pura. De hecho, Costa Rica se convirtió en el único país que en su código legal prohibió la entrada de chinos al país. La mayoría de nuestros países latinoamericanos controlaron la llegada de chinos. En Costa Rica fue terminantemente prohibido. Obviamente no funcionó. Los chinos siguieron llegando, los criollos del Caribe siguieron llegando en una dinámica de una ciudad portuaria que iba a tener un espacio con particulares increíbles, porque en ese espacio portuario no existen los límites nacionales.
Su dinámica y su lógica con todo el Caribe centroamericano y con cada una de las islas, ahí no hay fronteras nacionales, ahí no hay estados que intervengan. Es un mundo Caribe tan diluido que los especialistas, por ejemplo, no tienen claro dónde se origina el calipso, porque calipso lo encontramos por todo el Caribe. Y un dato curioso, si yo les digo dónde es originario el reggae, seguramente que todos piensan en estos momentos en Bob Marley y en la década de los 60. No se sabe dónde es originario el reggae, pero lo que sí se sabe es que el primer concierto de la historia del reggae fue en una fecha tan temprana como 1917 en el Caribe de Costa Rica. Porque el reggae ya era parte de ese mundo caribe. Entonces estamos en un espacio de manufacturación de portuario con características únicas, repito, que escapan al Estado Nacional y una dinámica de intercambio y de movimiento que no encontramos en el resto de los países debido precisamente a esa creación de estados nacionales con fronteras establecidas. Eso es algo maravilloso de estudiar el Caribe. Es una lógica, digamos, las personas cambian de país como cambiar de provincia, sin ningún problema. Porque, repito, hay enclaves transnacionales y hay una resistencia de parte de los estados-nación de ser parte de esas regiones. De hecho, en el caso de Costa Rica, hasta 1948, los negros tenían prohibido salir del Caribe. O sea, no tenían permiso de movilidad en el país. Y es hasta esa fecha que se les reconoce como ciudadanos costarricenses, que estamos hablando hasta de cuarta, quinta y sexta generación, igual con los chinos. Entonces, en ese contexto de control y marginalidad, en una ciudad que es totalmente cosmopolita, porque se hablan todos los idiomas que existen casi, idiomas africanos, idiomas asiáticos, todas las versiones europeas de idiomas por los proyectos de ferrocarril y la plantación, en ese contexto de ciudad cosmopolita va a haber un desarrollo de un entramado ampliado, bastante interesante, de masonería y masonerías. Vamos a encontrar desde lógicas donde la masonería dice negros y chinos jamás, por su idioma, por su raza, por su religión. Otro tipo de masonería, bueno, la misma masonería, de hecho, la misma masonería que años después cambia de opinión. De hecho, es interesante cuando uno revisa una logia que se llamaba Progreso, que quedaba en medio del camino del ferrocarril, porque entre los mismos masones, casi todos europeos, tenían largas discusiones que duraron años si aceptaban negros o chinos. Eso a los negros y los chinos no los atrasó. Los que vieron que había una posibilidad de algo, entre muchas comillas, al participar de un tipo de sociabilidad con la masonería, organizaron su propia masonería. Y vamos a ver un poco de esto. Bueno, esta es una foto clásica que me encanta. Esa era una logia, la logia Unión Fraternal de Limón. Obviamente podrán imaginarse que con una tormenta hasta ahí llegó. Mentira, con un terremoto hasta ahí llegó. Vean qué bonito el templo. Y allí se practicaba tanto el rito de York, solamente en inglés, y el rito escocés antiguo y aceptado. Se hacían tenidas tanto en inglés como en español. Y es esta logia del rito de escocés antiguos aceptados, que tenía tenidas en español e en inglés, la que empieza a aceptar criollos del Caribe y chinos, obviamente con perfiles muy altos en términos socioeconómicos, no a cualquiera. El contexto de esta historia, bueno, lo he explicado, es el de la Gran Bretaña industrial y su estructura global de relaciones transoceánicas centradas en el mercado. Hay una lógica de espacio portuario con características únicas en el Caribe de Costa Rica. La ciudad portuaria es un nodo relacional clave del orden global del momento, que afecta directamente las distintas esferas de la modernidad que se están tralapando, creo que es la palabra, tralapando, deconstruyendo, haciéndose nuevas en Limón, como son la cultural, económica y política. La ciudad principal del Caribe de Costa Rica se llama Limón hasta el día de hoy. Bueno, es época de dominio de la United Fruit Company, que es un enclave transnacional, y hay una empresa muy, muy interesante que va a permitir una movilidad socioeconómica sin precedentes en un grupo racializado, controlado y no deseado, como el de los chinos, que es la Chinese Trading Company Limited, que es una red socioeconómica transnacional que va más allá, repito, de las fronteras y sin ningún tipo de control estatal.
por la situación de este mundo portuario. Lo más cercano entre los grupos racializados que lograron lo de esta empresa de chinos fueron los sirios libaneses. No obstante, para este estudio, tal vez no para el escrito que se vaya a publicar, he decidido dejar por fuera a los sirios libaneses. Los criollos del Caribe no logran esto. Digamos, lo máximo que llega el negro es a cambiar su condición a un obrero con cierto derecho, ¿verdad? Pero no vamos a encontrar a los criollos del Caribe organizando este tipo de redes, pero sí a los chinos y los sirios libaneses. Entonces, al final, ¿qué es Puerto Limón? Puerto Limón es una ventana, laboratorio de microhistoria global, un microcosmos, una sociedad plural de redes transnacionales y un nodo cosmopolita del comercio global. Es decir, por la lógica que se implanta desde una Gran Bretaña industrial que a sí misma se autoerige como centro de la dinámica de relaciones, es que permite que surjan este tipo de espacios portuarios y este tipo de dinámicas con grupos racializados. Lo de los chinos es muy importante, el éxito económico que tienen, porque a pesar de que la ley de la República dice terminantemente prohibido la entrada de chinos, no tienen reconocimiento con ningún tipo de derecho ciudadano, reciben una vez al año en un banquete especial al presidente de la República. Es una contradicción totalmente. Pero ¿qué sucede? El segundo grupo más importante en el pago de impuestos a nivel país son los chinos, después de los costarricenses, por supuesto. Eso no se podía dejar pasar. Ustedes no pueden venir aquí, a ustedes no los queremos, por favor, váyanse, pero si me invitan a cenar, como están pagando impuestos una vez al año, no hay ningún problema. Todas estas leyes aquí encontramos contradicciones interesantes, o llamativas o ambivalentes sobre lo que es lo de la masonería. Les comentaba que esta logia Progreso debatía el ingreso o no de chinos y criollos del Caribe a las logias, y los que estaban en contra era por una cuestión étnica racial. Pero también los que empiezan a traer o a hacer contratos con esos ex esclavistas de negros que ahora trabajan con chinos culíes, son masones. Y estos masones los vamos a encontrar cambiando 5, 8 trabajadores chinos por 2, 3 caballos. Ese es el tipo de trata que vamos a encontrar. Dentro del que constantemente está con ese discurso de igualdad, libertad, bla, 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 bla. Y los que van finalmente a firmar los decretos de racialización, que racializan a estos grupos con una normativa fuerte de control y marginalidad, en términos de secretarios de Estado, ministros y presidente de la República, también van a ser masones. Pero también vamos a encontrar otros masones con las mismas características, étnicos raciales, o sea, blancos, que van a estar compartiendo en la logia con estas personas. Están siendo marginadas, controladas, rechazadas. Masonerías, ¿no? Bueno, ahí vemos uno de los emblemas de esta logia Unión Fraternal, que fue la que permitió el ingreso por primera vez de chinos y afrodescendientes. De hecho, ya en la década de 1870 hay afrodescendientes participando en la masonería del país, que es de tradición escocesa, y ya para 1898 se inicia el primer chino. Pero era un chino que ya había hecho su dinero. Eso marca mucho la diferencia, y ya tenía negocios con sus hermanos masones. Entonces, del negocio, de la participación de esta red académica, hay una ampliación a una red de sociabilidad, ocio, fraternidad, etc. Entonces, Puerto Limón se transforma hasta el día de hoy en un espacio multicultural y de interacción étnica, y sin duda alguna, en la lógica, ¿verdad?, de la modernidad de la época, es una ciudad liberal, progresista, modernista, cosmopolita, controladora, intolerante, marginadora, etc. Todo lo que significa liberalismo en esa época. El trabajo que estamos haciendo es ver un poco la dinámica de sociedades iniciáticas, y lo pongo en esos términos porque no solamente vamos a encontrar masonería, hay una exaltación de la asociación como esa posibilidad de civilidad que tienen las personas. Es decir, si yo tengo la capacidad de asociarme, pucha, ya estoy civilizado, qué carga, qué bueno. Y lo interesante es que grupos, repito, que no tienen derechos ciudadanos, están asociándose, como los criollos del Caribe y los chinos. Todas estas sociedades iniciáticas, las que hemos identificado son Knights of Pythias,
Mechanics, Chef Arts, masonería, y el Chequentong, que es la masonería china. Entonces, hemos identificado que entre finales del 19 y principios del 20 hay una dinámica de intercambio entre 5 grupos iniciáticos. A los ojos de cualquier persona, por el tipo de rituales, símbolos, estructuras de sus templos, etc., no ven mayor diferencia. Porque cumplen estos requisitos que son los normales que uno imagina sobre la masonería. En esta dinámica de estas sociedades iniciáticas, el individuo se considera un actor sociopolítico por excelencia, un actor democrático, porque hay una relación directa con las ideas y los fines del grupo. Es decir, el chino y el criollo del Caribe no puede votar, obviamente, pero dentro de su dinámica de logia, ya sean los chef arts, mechanics, principalmente para criollos del Caribe, o el Chequentong para los chinos, tiene una dinámica donde vota, y votan por la persona, y puede ser presidente de la asociación. Es decir, hay una suerte de sustitución de ciertas bondades de la sociedad civil que no disfrutan, que se lo hacen a lo interno de su civilidad o de su grupo cerrado. En este caso es una sociedad iniciática. Bueno, es constante los discursos de igualdad dentro de estas agrupaciones en un contexto de control social y marginalidad. La característica clave que explicábamos, un espacio de sociabilidad fraternal, pluriformal, progresista, que al final termina colaborando con los diferentes modelos impulsados por el liberalismo. Algo curioso y que el Estado no se mete mucho es que estos grupos controlados que participan en estas dinámicas de sociedades iniciáticas, la mayoría empiezan a participar de actividades protestantes, o sea, religión protestante. Eso a la Iglesia Católica le preocupa enormemente y la Iglesia Católica insta al Estado a hacer algo con eso, porque, a ver, somos herejes, nos hacemos de Dios, pero al Estado no le importa, porque la tónica racial es muy fuerte en el Estado de esta época. O sea, ellos no son de los nuestros. Bueno, uno de los grupos, vamos a hablar solamente de 3 grupos por una cuestión de tiempo. El primero es Knights of Pythias, es un grupo que surge en la década de 1860, organizado en Washington. Se basa en la leyenda de Damons and Pythias, donde se exaltan, no es igualdad, fraternidad y libertad, el lema es lealtad, honor y amistad. Es un grupo que cuando nace es para clase media baja para abajo, ¿ok? Entonces, cuando nos damos cuenta a lo largo y ancho del Caribe, pero también sucede en Asia, y también sucede donde haya cualquier espacio de ultramar de los imperios, nos damos cuenta que se convierte como en la logia de los obreros, en la logia de los semiesclavos, en la logia de los pobres, en la logia de los grupos racializados, que no tienen acceso a nuestros espacios de ocio, consumo y socialidad por una cuestión de raza, que es como se determina la dinámica de poder, bueno, hasta el día de hoy en Latinoamérica, pero allí de una manera más fuerte y más obvia, digámoslo en esos términos. La base está en Bluefields, que es donde fue capital del Reino de Mosquitia, que tiene una relación directa con Inglaterra, y eso facilita mucho. Bueno, este es uno de los grupos, solamente criollos del Caribe, vamos a identificar participando de ellos. Aquí hay una anécdota del Alcides Ramírez Rosa, dice, por ahí de 1890 fue establecido en Limón por el señor Minor Keith el primer hospital, el cual se instaló en la casa hoy conocida con el nombre de Caballo Blanco. Cita en la esquina que forma la calle Quinta con la avenida Tercera. Cuando fue desocupada esa casa, porque el hospital se trasladó luego frente al parque, continuó el Hotel Colombo. Se estableció en ella una sociedad algo similar a la masonería, denominada Knights of Pythias, la cual estaba integrada casi en su totalidad por gente de color, entiéndanse criollos del Caribe. Esta sociedad no duró mucho y al desintegrarse dejó algunos implementos que podían usarse en labores masónicas y que fueron aprovechados en la instalación de la logia Unión Masónica. Y digamos, es tan grande la similitud que aquí hay una anécdota de que cuando se cerró en un momento, luego se volvió a ver los Knights of Pythia, los masones dijeron, mira, todo esto nos sirve, usémoslo para nuestros trabajos, a pesar de que estamos hablando de otra organización. Les he hablado de la forma en que funcionaba la masonería regular en Limón. Hay un poco para que vean los porcentajes y la importancia de la participación de extranjeros, que si bien hay un número mayor de costarricenses,
cubanos 14%, estadounidenses 11%, españoles 5%, ingleses 16%, italianos 9%, jamaiquinos, criollos del Caribe 5%, aunque dependiendo de la época, hasta principios o hasta la Primera Guerra Mundial, esos jamaiquinos son judíos sefarditas que vienen de los Países Bajos, que anteriormente sus familias habían huido de España por la Inquisición. Entonces son judíos, son blancos estos jamaiquinos, no son criollos del Caribe, hasta principios del siglo XX. Luego, el porcentaje de jamaiquinos sí habla de criollos del Caribe. Y el último grupo, esto lo hablo en 2 minutos, de por sí solo hablo de esto, casi siempre en estas actividades, es el famoso Chequentón o masonería china. Estas son imágenes del templo que existe hasta el día de hoy en Limón, el Caribe de Costa Rica. Aquí solamente quería exaltar la importancia de los extranjeros, en particular de los chinos, en lo que es en el Caribe del país, hasta mediados del siglo XX, y también cómo, en línea o en razón de la importancia de extranjeros, la gran mayoría de estos se dedican al comercio, y la gran mayoría de los que se dedican al comercio son chinos. Eso explica mucho su capacidad material, pago de impuestos y otro. Un par de frases y termino. Existe hoy, 1896, aquí un considerable número de individuos de raza asquerosa e inmoral que nada produce, ocasionando así el daño de dedicarse a adquirir dinero para sacarlo fuera de nuestro suelo. Un notable prejuicio de la gente honrada y laboriosa. Eso decía el venerable maestro, por cierto, de la Logia Unión Fraternal, gobernador de la ciudad portuaria de Caribe Limón, y es la misma historia de siempre. Llegan los chinos y se apoderan de los negocios. Solo que aquí, de una manera sumamente racista, describe esa situación. Bueno, las caricaturas de la época en la prensa, donde bestializan y se burlan de los inmigrantes chinos, comen ratas, traen ratas, etc. Algo interesante de la organización de las logias de los chinos es que incluyen a sus mujeres y a sus hijos. Entonces, tenemos unos registros maravillosos de las personas que llegaron, como los ven ahí, con fotografías y datos muy específicos, muy similares a las fichas masónicas, pero esto los encontramos más completos incluso. Eso no sucede ni con los grupos de criollos del Caribe ni con la masonería regular. Y las 2 citas para terminar, en 1920, que es cuando se organiza el Chequentón, tenemos el honor de invitar a usted a la inauguración de nuestro club Chequentón masónico, que tendrá lugar el domingo 5 de septiembre a las 7 p.m. en el local situado en los altos de la casa del comerciante Manfood. Comerciante, publicado en el periódico de comercio, o la prensa comercial económica más importante del país. O sea, hay un acceso a la esfera pública por medio de este tipo de espacios, gracias a la red de comerciantes tan fuerte que logran establecer los chinos a pesar de su situación país. Y la última cita para ver un poco esta lógica progresista que se tiene en el Chequentón, que es la misma de la masonería o de los otros grupos racializados, es gobernado nuestro país por muchos años bajo un régimen de despotismos, está hablando de Costa Rica, y son chinos que hablan, y bajo la férula de una familia privilegiada, era natural que a medida que avanzaba no está hablando de China, perdón, a medida que avanzaba la civilización se despertara el deseo de cambiar la forma de gobierno, oponiendo el derecho a la fuerza, el talento y la ilustración, a la desigualdad de las castas, que es lo que están viviendo en Costa Rica. Tal es, señores, el objetivo de nuestro club, el de la masonería china en Costa Rica. Mantener siempre las ideas regeneradoras, cultivar la paz y la fraternidad y mantener flameando siempre nuestro pabellón, emblema de los principios de santa libertad. Son los discursos muy similares, son copias entre todos estos grupos iniciáticos. Y terminamos, ahí vemos una foto bien bonita. Sin duda alguna, mi propuesta es que el Chequentón es un agente, en esa lógica de agency en la historia, cultural y global del cambio social, por lo que produce. Y básicamente, pues no hay nada más que decir. Muchas gracias. Y no leí nada a petición de Rubén. Muchas gracias, Ricardo. Le doy la palabra a Marco Antonio García Robles para realizar la relatoría. Gracias. Bueno, muchas gracias. Bien, pues esta mañana, en la última de estas jornadas que hemos tenido en el marco del 7º Simposio Internacional de Historia de la Masonería y los Movimientos Asociativos en Latinoamérica,
Secularización y laicidad, múltiples abordajes, siglos XVIII al XXI. Contamos con la participación en esta mesa de Ismael, ¿cómo se pronuncia? Auache, y de Ricardo Martínez Esquivel, quienes nos han presentado dos ejemplos extraordinarios de participación, integración o formación de modalidades asociativas masónicas o en su propia quizás forma, dependiendo de el espacio sociocultural en el que se desarrollaron, en este caso el Caribe y la zona de Bahía Blanca, y que nos muestran procesos muy interesantes relacionados, insisto, con este fenómeno sociohistórico que es la masonería, las logias y la participación de personas que integran las logias. Vemos entonces, podemos ver algunos procesos que pueden caracterizar y que es una parte muy importante del estudio de la masonería. Contrario a lo que se piensa, el estudio de la masonería no necesariamente implica solamente hablar al interno de las logias o de los procesos de una sociedad relativamente cerrada, sino que el estudio de la masonería nos permite explicar de una manera más amplia o ampliar niveles de comprensión a realidades quizás ya descritas o en algunos casos completamente novedosas. Entonces, vemos procesos sociales que pueden ser sobre todo, por ejemplo, fenómenos migratorios, ¿no? Fenómenos migratorios de movilidad humana, en este caso, por ejemplo, el caso de los chinos que llegan al espacio caribeño o de los italianos que llegan a la Argentina, ¿no? Con diversas condiciones, normalmente en los procesos de movilidad humana, en los fenómenos migratorios, estamos hablando de personas que se encuentran ante una necesidad o bien ante la búsqueda de oportunidades y que pues se transportan hacia otras latitudes precisamente con la esperanza de principalmente mejorar su calidad de vida. Entonces, insisto, uno de los procesos que podemos entender es todo lo relacionado con los fenómenos migratorios. Pero también podemos comprender otras situaciones que se viven en diversos países, diversas regiones del mundo, y que nos permiten, por ejemplo, entender procesos de formación social, de formación de estados y procesos de pluriculturalidad y como un fenómeno también que es la masonería, el movimiento internacional, universal o global, que también genera características novedosas en ámbitos como la religión, como el comercio, como era uno de los temas que estaba enfatizando Ricardo, o bien también campos específicos como es el educativo, el político o algunos otros. Vemos pues la historia de algunos grupos que pudiéramos decir racializados o con un componente de carácter originario de sus países. Vemos aquí claramente el tema de la migración europea, de los italianos, y vemos también, evidentemente, también la participación en estos fenómenos de otras nacionalidades o, por ejemplo, la inmigración africana o criolla, ¿no? Que tiene que ver, insisto, con este asunto de la racionalización, de los procesos que se transformaron de esclavitud a una nueva forma de esclavitud, como lo que nos menciona Ricardo, ¿no? O de tráfico de personas, que ahora lo entenderíamos con otros términos, tal vez trata o incluso con otras denominaciones de carácter criminal, pero que en la época, pues incluso desde el positivismo se hablaba de razas superiores, inferiores, etcétera. Entonces, incluso como bien dice, era al grado de poderlos intercambiar por animales, pues nos hablaba de que se les daba prácticamente una categoría similar a la de inferioridad humana, ¿no?
También mencionó Ricardo, por ejemplo, el caso de los sirio-libaneses y también en otros trabajos que hemos, por ejemplo, presentado en otros encuentros, en el caso de Latinoamérica, también además la inmigración, por ejemplo, de judíos, ¿no? Que también en algunos casos se integraron a algunas logias latinoamericanas. Y son procesos muy interesantes porque precisamente una de las estrategias de integración es precisamente la participación en las logias masónicas. En un principio, y particularmente en algunas regiones, sí con una resistencia o una negativa, ¿no? Y esto lo vemos incluso de manera muy clara, todavía, incluso a la fecha, en, por ejemplo, en Norteamérica, donde incluso se tuvieron que crear formas nuevas de masonería para darle cabida, por ejemplo, a la población afrodescendiente, ¿no? Y también la creación incluso de formas masónicas muy específicas para alguna nación en particular, ¿no? Lo hemos visto, por ejemplo, en el caso mexicano, donde operaban logias que trabajaban exclusivamente, por ejemplo, en idioma alemán o en idioma inglés, y con otros rituales diferentes al rito escocés antiguo y aceptado, por ejemplo, el rito York o el rito de emulación, con sus variantes, insisto, de sus lugares de origen. Entonces, insisto en esta parte de comprender algunos fenómenos de integración, pero también de exclusión, es que el estudio de la masonería nos añade la posibilidad de darle una mayor comprensión a estos fenómenos de desplazamiento humano. Particularmente me pareció muy interesante lo expuesto por Ismael Owache, perdón si no lo pronuncio bien, Ismael, porque, bueno, aunque él lamenta no encontrar suficiente información en la documentación, debo decir que es un gran avance, y la verdad es que en muchos casos la investigación de la masonería parte a veces de una cantidad mínima de documentos, pero también de ahí la importancia metodológica de explorar otras posibilidades de abordaje. Por ejemplo, algo que me encantó y que en mi, por ejemplo, investigación doctoral, utilicé como documento los monumentos. O sea, los monumentos, y tú muestras ahí la placa en el monumento de Garibaldi, ¿no? También nos proporcionan información. Y a veces lo que nos hace falta quizás es una formación más relacionada con la historia del arte, por ejemplo, ¿no? Porque no solamente es la información que podemos leer en la placa, sino, por ejemplo, la ubicación del monumento, la orientación del monumento, la postura, en este caso de la estatua, ¿no? Que representa a Garibaldi, ¿no? Que también nos proporcionan elementos para descifrar cómo se insertan los masones en el espacio público. La presencia de un monumento también es una declaración de la participación en un espacio, en este caso en donde se ve enclavado esta estatuaria, y que nos habla de un momento específico en el cual hubo una gran importancia. Digamos, erigir un monumento de bronce con una gran plataforma en piedra no era barato, habla de una cuestión económica también, de un poder social y de una presencia en ámbitos gubernamentales y sociales. También lo mencionó Ricardo cuando habla de que el hacer negocios de la población china con los locales, que tenían también una integración multicultural, pues es un tema muy interesante porque la economía mueve o rompe con algunos criterios que tienen que ver con cuestiones de racialidad o incluso de religión, ¿no? Empieza a no importar tanto hacer negocios con el no católico, por ejemplo, con el no cristiano, porque representa un ingreso. Y es aquí donde dicen que el gran señor es don dinero y a veces precisamente una forma de vencer las diferencias, pues es la posibilidad de hacer negocios. Esa es una de las posibilidades. Y evidentemente también otros procesos que nos hablan de una transformación de la propia cultura, como fue en el caso de los chinos, aunque en esta ocasión no profundizaste en el tema. En el caso mexicano, ya investigaciones como la de Freddy Kawich, que desafortunadamente no pudo asistir a este encuentro, él ya ha encontrado y ha demostrado que inicialmente, esto lo que conocemos ahora como masonería china,
traían originalmente sus propios rituales que venían de sus tradiciones iniciáticas ancestrales, orientales, y que precisamente la necesidad de los procesos de integración les llevó, por ejemplo, a migrar, el caso potosino, el caso de Aguascalientes, a dejar a un lado sus rituales tradicionales, que tenían que ver con el derrocamiento de una dinastía, para transformarse a una forma del rito escocés antiguo y aceptado, latinoamericano, que luego es muy diferente al rito escocés antiguo y aceptado que se practica en Europa, y que tiene un carácter a veces un poco político, ¿no? Pero que pues esto les permitió, por ejemplo, tener una vida social en el entorno latinoamericano, y que son procesos muy interesantes, porque leyendo libros de actas, por ejemplo, del Checontón, que me ha tocado verlas de San Luis Potosí o de Aguascalientes, pues vemos cómo transforman y prácticamente, no quiero decir se blanquean, porque en el caso latinoamericano, pues a lo mejor la blanquitud no era tal, ¿no? Pero sí, los ves participando de procesos, por ejemplo, de festividades religiosas que seguramente no tenían nada que ver ni un conocimiento cultural, ¿no? Por ejemplo, las que se realizan de carácter católico, ¿no? Participando de una festividad de este tipo o de los gremios particulares de las ciudades donde se enclavaban. Entonces, describir y comprender estos procesos también nos permite entender cómo es que las poblaciones humanas se transforman, dejan atrás también sus propios procesos, como en el caso que tú mencionas de Limón, ¿no? La investigadora Lai Sai también ha descrito cómo en un momento tenían un ritual y pues se ha ido diluyendo al grado que pues solamente queda en la memoria oral, ¿no? Los recuerdos de algunos de los procesos ritualísticos de esta masonería china. En el caso italiano, bueno, pues no sabemos si algunos ya venían iniciados desde Europa o ya solamente les tocó en el caso, hacerlo aquí en el Cono Sur, y que de cierta manera también hubo un cambio en los intereses, en las transformaciones, y esta explicación, por ejemplo, del abatimiento de columnas, del cierre de la logia, pues puede tener a su alrededor cuestiones de carácter político, económico, pero también hay procesos en los cuales en el cambio generacional ya no se mantienen los mismos intereses, ¿no? Que también lo vemos en la masonería china, donde incluso en las poblaciones que hemos investigado, tienen que recurrir a abrir escuelas del idioma chino porque las nuevas generaciones ya no se interesaban o ya no sabían comunicarse con las formas que venían sus padres o sus abuelos. Entonces, sin duda, estas investigaciones, tanto las que ha hecho Ricardo o esta red de estudiosos de la masonería china, Checontong, y también pues de estos procesos migratorios de Europa hacia América que también nos aportan mucho al conocimiento. Bien, agradezco sus intervenciones. La verdad es que estos encuentros nos permiten ver cómo se va construyendo el conocimiento y sobre todo para que no te desanimes, ¿no? La verdad es que el conocimiento, la historia, es una cuestión progresiva. A veces partimos de migajas, a veces solo un documento, 2, 3, a veces una fotografía, a veces un monumento. Y ciertamente el iniciar es la parte fundamental para que luego vayan llegando otras pinceladas, otras interrelaciones o estas comunicaciones con otros entornos, otros países que pueden completar esas historias que en este momento quizás les falte o tengan muchos huecos, pero así se construye la historia y así se construye el conocimiento. Es mi participación, muchas gracias. Muchas gracias, Marco Antonio. Damos un espacio para preguntas e intercambios. Sí. Vamos a hacer una ronda de preguntas y después los expositores dan respuesta. Micrófono tenemos en la sala. Hablo in italiano molto lentamente.
due cose. Una, la domanda e delle osservazioni sulla relazione di Ismael, ma prima di tutto volevo ringraziare Marco Antonio per la sua analisi, perché pone alla nostra attenzione, ha posto alla nostra attenzione un tema molto importante, che è quello dei monumenti, a partire dalla relazione. I monumenti massonici o con simboli massonici sono uno strumento molto importante di occupazione dello spazio pubblico e di comunicazione da parte della massoneria, molto importante. E noi fino a questo momento, nel mio ricordo, abbiamo dedicato poca attenzione a questo problema, per cui faccio una liaison fra l'ultima sessione e la prossima assemblea per dire, e credo che Marco Antonio sia molto sensibile a questo, di mettere questo argomento in una delle prossime sessioni, avere più relazioni di più paesi sulla presenza di monumenti con o esplicitamente, in modo esplicito, massonici, oppure con simboli molto visivi. Questa è una storia, e lo studio di un monumento è molto particolare, la postura, l'orientazione. Io farò la prossima settimana una conferenza a Montevideo sobre Teresita Garibaldi, e parlerò anche del monumento ad Anita Garibaldi che viene inaugurato a Roma nel periodo fascista con una placca alla base del Grande Oriente d'Italia e con Anita Garibaldi a cavallo, sopra un cavallo, una raffigurazione particolare. Vabbè, chiusa questa parentesi. Molto interessante la relazione su Bahia. Volevo aggiungere alcune considerazioni sull'emigrazione italiana in Argentina, che, come tutti voi sapete, è molto forte, e però cambia nel corso del tempo, cambia dal punto di vista sociale, culturale e politico. Alla fine dell'Ottocento, soltanto a Buenos Aires, la comunità italiana è di 150.000 persone, di emigrati, 150.000. La prima ondata di emigrazione viene dall'Italia del nord, soprattutto dal nord-ovest, Piemonte e Liguria, ed è un'emigrazione più ricca, piccola, media, borghesia e politicamente repubblicani, Mazzini, Garibaldi, ed erano i riferimenti ideali della massoneria italiana, per cui le logge massoniche diventano lo strumento attraverso il quale questa emigrazione si organizza in Argentina. Nel 1897 sono 16 logge massoniche in Argentina del Grande Oriente d'Italia. 16 è il numero más grande di tutte le logge del Grande Oriente d'Italia all'estero. All'inizio del Novecento, del secolo seguente, l'emigrazione cambia da un punto di vista sociale. È il sud e sono agricola, emigrazione agricola, campesinos, ma la massoneria, le logge funzionano da strumento di integrazione fra prima e dopo, perché nel frattempo i dirigenti della massoneria italiana in Argentina sono diventati dirigenti della prensa, delle associazioni di mutuo soccorso, di todo. Nel 1920 ci sono ancora 12 logge del Grande Oriente d'Italia. Boca del Riachuelo, 2. La Plata, 1. Buenos Aires, 4. Quilmes, 1. Bahia Blanca, 1. Barracas al nord, 1. Mendoza, 1. Ok?
è ancora un numero molto, molto grande. La domanda è, dopo queste informazioni aggiuntive, nel 1925 il fascismo condanna la massoneria e il Grande Oriente d'Italia viene sciolto. Che cosa succede alla loggia di Bahia Blanca? Rimane autonoma o passa sotto una obbedienza alla Gran Loggia di Argentina, al Grande Oriente? Che cosa fa dopo che il Grande Oriente d'Italia non c'è più? Grazie, scusate per la lunghezza. ¿Tenemos alguna otra pregunta en la sala? Le damos la palabra entonces a los expositores. Soy yo, ¿no? Tu aporte. Justamente yo un poco lo planteo en mi trabajo. La Logia Nadir levanta columna en 1911 bajo los auspicios del Gran Oriente de Italia. Hasta 1925 se mantiene bastante activa en cuanto al número de iniciaciones. Es una logia que permanentemente emite correspondencia a otras logias, aparece en la prensa. Para 1928, que es cuando se erige el monumento, que es el centenario, los 100 años de la fundación de Bahía Blanca, la colectividad italiana liberal, de alguna manera organizada desde la logia Nadir, va a hacer un sinnúmero de actividades para reunir los fondos para poder elegir el monumento y a su vez tiene que batallar con el sector oficialista liderado por el cónsul italiano, fascista ya, que quería homenajear a la ciudad con otro tipo de monumentos que no sea Garibaldi. Con posterioridad al 28, que es lo que yo lo planteo muy por arriba en el trabajo, empieza como a diluirse la actividad de Nadir. Yo por documentos la he podido seguir hasta 1933, subordinada al Gran Oriente de Italia que residía en Londres, en el exilio. La correspondencia viene desde Londres. Posterior a esa fecha, yo no encuentro más correspondencia, ni libros de acta, ni ningún tipo de documentación. Lo que sí encuentro en el libro contable de la Logia Estrella Polar, que era la dueña del edificio, que mensualmente les cobra un alquiler. Tengo la impresión, esto es una hipótesis, no la puedo, que sigue operando como una logia independiente. Yo no he encontrado acta de fusión, por ejemplo, porque para el caso de la logia 2 de Mayo del Gran Oriente Español, en 1923, ante la crisis del Gran Oriente Español, ellos deciden cortar relaciones con el Gran Oriente Español, hacerse una logia independiente y se fusionan con la Logia Estrella Polar bajo la obediencia de la Gran Logia de la Argentina. Eso pasa con el caso español. Eso yo no lo he podido comprobar para Nadir. Pero, o sea, hasta el 33 tengo registro de una actividad de una logia regular, si bien viene disminuyendo la intensidad de trabajo. Y así que bueno, hasta ahora en el plano hipotético es que funcionó hasta 1938 como logia independiente. Sí, hasta ahí. Si no hay más preguntas, damos por finalizado esta sesión. Agradecemos a los expositores, al relator e invitamos a las y los asistentes al break. Después del break sigue la asamblea balance del 7º simposio. Muchas gracias.